Muy buenos días, hermanos. Aquí le habla su hermano Fernando de la primera iglesia bautista de Woodbridge, agradeciéndole al Señor la oportunidad que nos da de estar pues juntos un domingo más con ustedes para compartir la palabra de Dios, para traer la enseñanza que nos toca en el día de hoy y agradecidos por el privilegio que se nos da de poder hacer esta enseñanza, ¿verdad? Pues en la capacidad que podamos tener. Entonces, hoy vamos a entrar a la sección número 5 del estudio que hemos estado haciendo todos estos domingos de nuestras disciplinas espirituales. Y en el día de hoy vamos a hablar de cómo nosotros relacionándonos en el cuerpo de Cristo. Y hay una idea central, la cual es el crecimiento espiritual se fortalece con el intercambio entre los creyentes, y para eso vamos a estar hoy en Primera de Corintios, en el capítulo 12, vamos a estar hablando de los versículos 12 al 24. Como pues había comentado ahora, la idea central es el crecimiento espiritual, se fortalece con el intercambio entre los creyentes. O sea que el Señor ha puesto su iglesia para que su iglesia funcione eh, con todos nosotros los creyentes y que nos relacionemos uno con el otro y así nosotros fortalecemos, desarrollamos nuestra vida espiritual, glorificamos al Señor y constituimos lo que es pues el cuerpo de Cristo. Y en esta enseñanza de hoy, en 1 Corintios 12, vamos a ver cómo el Señor, el Espíritu Santo de Dios, inspiró a Pablo a escribir esta carta pastoral para ellos y también para nosotros, porque a mí me encanta el libro de Corintios porque es una carta pastoral que en esas enseñanzas habla en blanco y negro de los problemas que hay en la iglesia y cómo pues se deben de resolver. Así que pues yo pues le aconsejo pues a los hermanos que leamos toda la Biblia, obviamente, pero que también este libro le prestemos mucha atención porque también hay mucha sabiduría y hay mucha información que nos ayudará a cómo nosotros nos debemos de conducir en la iglesia, cómo es formada y, y tremendamente el Señor a través de Pablo ha escogido el cuerpo humano eh, para dar esta enseñanza. Así es que vamos primero pues a orar y vamos entonces a ver el contexto y vamos a ir entonces pues a la enseñanza como tal. Así que hermanos, pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado, amado Señor, sea su nombre. Vénganos, amado, tu reino y hágase su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, Señor. Danos hoy, oh Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así también, Señor mío, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos permitas, amado, caer en tentación y líbranos del mal. Soy ese reino, el poder y la gloria. Padre, aquí venimos, mis hermanos y yo, mi Señor, nos presentamos ante ti, Padre, para que pedir tu bendición, que tú nos ilumines, Señor Padre, y que esta enseñanza, esta reflexión que vamos a hacer hoy, mi Señor Padre, que sea de bendición para nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, a relacionarnos unos con otros, Señor Padre, y a constituir, mi Señor, lo que es tu cuerpo, Padre Santo. Que podamos nosotros, oh Señor Padre, discernir, mi Señor, que al pertenecer, mi Señor Padre, al cuerpo de Cristo, a Cristo como nuestra cabeza, Señor Padre, eh, tenemos que ser santos, mi Señor Padre, y regirnos, mi Señor Padre, y parecernos más a ti, Señor, a ese cuerpo, a ese ser humano que siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se hizo, tomó forma de hombre y
se hizo siervo hasta la muerte, Señor Padre, en una vida sacrificada. Y ese cuerpo, mi Señor Padre, de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor Padre, lo tomamos, Señor, como ejemplo para nosotros ver, mi Señor Padre, estos dones que tú has dado, mi Señor, y cómo, mi Señor Padre, tú quieres que nosotros nos conduzcamos, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, eternamente. Pedimos, Señor Padre, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues sí, hermanos, pues aquí en hay una aplicación para la vida en esta enseñanza, ¿verdad? Y lo que está diciendo la aplicación para la vida es que hay personas que se desarrollan, está hablando de unos, puede ser deportistas en la vida privada también, lo cual adquieren prominencia, le dan unos salarios multimillonarios, en el caso de fútbol como Messi, Ronaldo, y lo que dicen es que las personas ven a esos equipos como de esas personas en específica, no piensan en los demás, entonces toda la preeminencia es para ellos, pero y en la vida privada ocurre pues y completamente igual, pero en la iglesia somos diferentes. En la iglesia nosotros somos todos unos en el Señor. Y nosotros nos relacionamos unos con otros porque nos hacemos falta unos a otros. Porque yo te puedo administrar a ti, tú me administras a mí y yo pues salgo beneficiado de tu servicio en el cuerpo de Cristo, como tú también puedes salir beneficiado de mi servicio en el cuerpo de Cristo. O sea que en la iglesia pues no hay grandes ni pequeños. Todos somos iguales ante los ojos del Señor y todos somos necesarios para llevar a cabo la obra del Señor y que el Señor sea glorificado y que el reino del Señor pues se siga expandiendo. Entonces, el contexto es, en el libro de los Hechos, revela que Pablo fundó a esta iglesia en Corinto en el segundo viaje misionero, que fue más o menos entre los años 48 a 52 después de Cristo, siendo un istmo con acceso tanto al mar Egeo como al mar Adriático. El puerto de Corinto recibía extranjeros de Asia y de las provincias al oeste. Debido a esta situación, la iglesia de Corinto fue una cosmopolita desde su fundación y eso producía una gran cantidad de problemas, ciertamente. Una de las dificultades más graves eran las divisiones entre los miembros. Como dice Primera de Corintios, podemos verlo en el capítulo 1, en versículos 10 al 12, lo pueden buscar. Ahí vamos a ver cuando la iglesia, pues Pablo había recibido pues notificación de que la iglesia estaba dividida, que unos estaban a favor de unos y de otros y que los dones que había repartido el Señor no estaban siendo utilizados como debían ser utilizados. Habían divisiones, habían grupos que todavía desafortunadamente en este tiempo lo hay y me parece que lo seguirá viendo hasta el día que venga el Señor, ¿verdad? Por eso es que el Señor quiere que nosotros, para poder desarrollar nuestro crecimiento espiritual, pues estemos juntos unos con otros y así pues que nos fortalezcamos y en la medida que vayamos relacionándonos con la estructura de la iglesia del Señor, con ese cuerpo, pues nosotros podamos entender y comprender y aceptar y amar y recibir ese beneficio de ser parte de ese cuerpo santo que es pues del Señor. Entonces en esta área de Corintio era un área donde venían mucha gente de distintas estratas sociales pues diferentes tipos de cultura y obviamente al venir a aceptar al Señor como su Señor y Salvador y establecer la iglesia, obviamente pues venían con su cultura, venían con su manera de ser, con pues las divisiones que trae
el estar viniendo de otro lugar, comida diferente, todo este tipo de cosas, y eso pues se estaba viendo en el cuerpo de Cristo. Creo que por la falta de la madurez espiritual. Entonces, pues como vemos, tenemos que relacionarnos con el cuerpo de Cristo, y significa que no hay una iglesia sin miembros. O sea, aunque la iglesia somos tú y yo, la iglesia somos un grupo de personas que nos reunimos sistemáticamente para llevar a cabo unas disciplinas espirituales. Vamos, tenemos en nuestra iglesia pues alabanza, tenemos, que es lo más importante, que es escuchar la palabra de Dios, el sermón que se hace, que es la palabra, que es el alimento espiritual. Y hay un grupo grande de personas que estamos trabajando y sirviendo como ese cuerpo para edificarnos unos con otros. O sea, que no hay iglesia sin personas. Dice Hebreos 10, del 21 al 25, pero mayormente el 25, que no deja de congregaos, como algunos tienen de costumbre, que significa que el Señor quiere que nosotros nos congreguemos, que estemos en ese cuerpo que es su iglesia, y que desarrollemos los dones que el Señor nos ha dejado. El Señor, cuando uno viene al conocimiento de Él da dones a todos y cada uno de nosotros. A unos pues diferentes tipos de dones, pero son los dones para la iglesia y para que nosotros podamos edificarnos, pues unos pues y otros también. Entonces pues vamos a entrar al versículo 12 y 13 de Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 12 y 13. Y aquí pues Pablo ya está hablando y coge de ejemplo los dones espirituales que el Señor ha dado, porque ese era uno de los problemas, que había división y que estaban ellos usando los dones, pero no como Dios manda que se usen. Y Pablo pues en esa sabiduría que viene de Dios pues toma el cuerpo humano para poder desarrollar y enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros la importancia que tenemos cada uno de nosotros. Y miren cómo dice el versículo 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La idea es que él coge la ilustración del cuerpo humano, y saben que el cuerpo humano es solo uno, pero ese cuerpo humano tiene muchos miembros. Nosotros, pues, por ejemplo, nos miramos al espejo y, por ejemplo, pues en mi caso yo, que estoy aquí hablando con ustedes, pues yo me miro al espejo, pues yo soy Fernando. Pero Fernando es uno, es un ente, pero es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Están los ojos, la nariz, la boca, están las manos, los pies, todo un cuerpo. Y en esencia soy uno, ¿verdad? Pero somos un solo ente. Y como iglesia nosotros pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, y que somos uno solo, así como es Cristo. Pero en nuestra iglesia y en todas las iglesias, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, pues sean, en este caso que eran judíos o griegos, nosotros en nuestra iglesia podemos, somos bien diversos. Hay de todas diferentes pueblos aquí en Estados Unidos,
tenemos la ventaja, en cierta manera, es que venimos de diferentes nacionalidades nosotros que somos hispanos. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia hay salvadoreños, de Guatemala, hondureños, mexicanos, bolivianos, venezolanos, dominicanos, colombianos, y usted menciona, y pido disculpas, Ecuador, por decirle, de muchísimos diferentes pueblos con diferentes culturas, diferentes maneras de ver las cosas, pero cuando estamos allí, hermano, somos uno solo. Porque todos hemos ¿qué? ¿Bebido qué? Del mismo Espíritu. Cuando venimos, el Espíritu, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Y en ese mismo momento nosotros hemos bebido del mismo Espíritu. Sean mis hermanos y yo. Es uno solo. No es de diferentes espíritus, sino de un solo Espíritu que lo da, que proviene de Dios. Y a cada uno se nos da dones. Y el mismo don que tengo yo no lo tiene el otro hermano. Y así sucesivamente. Pero el Señor ha repartido esos dones ¿para qué? Para el servicio de la iglesia. Entonces, como un punto interesante, podemos decir que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo que tiene que estar unido, porque así lo ha querido el Señor. Porque somos ¿qué? Hemos bebido de un solo espíritu todo. Y la iglesia pues, debe de permanecer unida. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe de ser. Como punto número 2, podemos decir que la iglesia de Jesucristo disfruta del mismo bautizo, lo que nos une. Y como el tercer punto, que la iglesia de Jesucristo está unida a pesar de la diversidad étnica. En aquel momento, en esta iglesia, que habían judíos y habían griegos mayormente, y como ahora que somos de diferentes nacionalidades, pero cuando venimos al conocimiento del Señor, somos uno solo en Cristo Jesús. Y vamos entonces a pasar al versículo 14 al 18. Dice, además el cuerpo no es solo miembros, sino somos muchos. Hay muchos miembros en nuestro cuerpo. Y si nosotros le dijésemos al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, es la pregunta. En el versículo 16 dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. El versículo 17 dice, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. El Señor es soberano y el Señor le ha dado dones de distintas índoles como a Él le ha placido. En nuestra iglesia pues está pues nuestro pastor, tenemos nuestro diácono, tenemos también servidores, ujieres, hay maestros, hay personas que están en el ministerio de la alabanza, hay personas que están en el ministerio de sonido, hay personas que están en las cámaras, hay un santo ministerio que es la sala cuna de los niños pequeños, que dan un servicio que no se ve, pero es sumamente importante, donde los padres dejan y tienen esa confianza de dejar a esas criaturas pequeñitas de meses de nacido, de 1, 2, 3 años, para ellos poder ir y recibir ese alimento espiritual. Entonces, esos son ministerios como todos los demás, que son dones que ha dado el Señor para todos y cada uno de sus miembros, que permiten constituir un solo cuerpo al servicio de nuestro Señor. Y todos
nosotros. No es uno más que otro. Hay unos que tienen más visibilidad, hay unos ministerios que son con más el liderazgo, pero eso ha sido el Señor que le ha placido dar esos dones como Él quiere. Y damos gloria al Señor por eso y damos gracias que en nuestra iglesia pues hay muchos dones y el servicio, ahora especialmente con esta pandemia, este, que podemos ver cómo el miembro del Ministerio de los Ujieres, que pues yo estoy participando de él, cómo de meticuloso, cómo de responsable nosotros nos encargamos de recibir a las personas y de poder sentar a las personas, teniendo que una distancia de más de 6 pies entre uno y el otro, para que cada persona que vaya a nuestra iglesia pueda estar sentado en guardando la mascarilla, teniendo todo desinfectado como debe de ser, para que vayan y puedan escuchar la palabra de Dios, puedan recibir ese alimento espiritual que tanta falta nos hace. Personas que están por la mañana limpiando para que todo esté limpio, todo esté higienizado. Los baños, hermano, es es hermoso ver cómo los hermanos y las hermanas están ejerciendo esos dones que el Señor le ha dado en el servicio de la iglesia para que tú y yo nos podamos beneficiar. Y por eso es que es importante libro de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo nos explica, ¿verdad?, la importancia que todos debemos de tener y que no podemos menospreciar ninguno de los ministerios y ninguno de los dones que el Señor pues nos ha dado. Y como puntos principales, hablando ya de estos versículos del 14 al 18, ¿qué podemos decir? Que la iglesia nunca desprecia los dones espirituales. Mire, sería ilógico que un automóvil despreciara a los neumáticos, a las gomas, pues sin ellos pues no puede cumplir su función, como nosotros en la iglesia. De la misma manera, la iglesia no debe rechazar los dones espirituales que Dios da, sin los cuales no puede ser una iglesia completa y efectiva. Así es que tú que estás viendo hoy este video, tú que estás escuchando, o por providencia del Señor llega a ti, cuando tú vienes al conocimiento del Señor, el Señor te ha bautizado, ha bebido del Espíritu de Dios y te ha dado dones. Uno o más dones. Así que, y si no lo estás ejerciendo, ejércelos. Aprovecha. En nuestra iglesia, en el caso de nosotros, hay unos cursos que se dan, que es donde encajo yo, y ahí nosotros podemos ir y podemos discernir en cierta manera donde nosotros podemos servir más efectivamente. Probablemente pues empezamos a servir en un lugar y ahí vamos creciendo, nos vamos ¿qué? En esa relación de nosotros, nos vamos ¿qué? Entrando en el cuerpo de Cristo y nos fortalecemos, crecemos espiritualmente y nos desarrollamos como cristianos que somos. Entonces el punto número 3 sería que la iglesia respeta la soberanía de Dios en dar los dones espirituales. El Señor es soberano, el Señor da los dones como Él quiere y nosotros damos gracias. Y damos gracias al Señor porque nosotros pues en nuestra iglesia pues hay también personas que tienen dones y que le sirven al Señor pues y que todos nos beneficiamos de Él. De ellos. En esta iglesia ellos no estaban usando los dones como se supone que fuese. Por eso es que Pablo le escribe esta carta a ellos, porque ellos tenían, en el ejemplo un poco más adelante, usaban el hablar en lenguas, pero nadie las interpretaba.
Entonces le estaban dando más prominencia a unos dones que a otros. Y Pablo le está diciendo que no, que eso no es así. Sino que si acaso en aquel momento dado, si se hablaba en lengua, tenía que haber alguien que pudiera interpretarlas, porque si no, que la iglesia no se edifica, porque el que entra y está escuchando idiomas diferentes al que entiende, pues no va a poder comprender lo que dice y no se va a poder edificar. Y si los hermanos que estamos que no entendemos, pues no tampoco nos vamos a edificar. Entonces el Señor, Pablo en este caso le escribe a ellos, le dice que no es así. Que mejor es que le den más prioridad a ese don de la profecía, que es el proclamar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todos nos edifiquemos. Aun aquellos que no conocen al Señor, que tienen que escuchar y tienen que entender para poder ¿qué? Que la palabra le llegue a su mente y a su corazón, que puedan venir al conocimiento del Señor. Y eso pues así, no estaban usando los dones correctamente. Y aquí pues podemos aprender, ¿verdad? Que hay dones que el Señor da, que son individuales, que no todo el mundo los tiene. Y si nosotros podemos investigar esta palabra bien, pues podemos llegar a tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero eso lo vamos a dejar para que cada uno de nosotros pues haga su búsqueda de escudriñar la palabra de Dios y poder discernirla. Entonces vamos a pasar al versículo 19 al 24, que dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, que no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Bueno, pues hermano, como estábamos hablando, todos somos necesarios. Ninguna iglesia puede menospreciar el don de otro o el servicio del otro. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios. Todos edifican unos a otros. Todo es para la gloria y el servicio de Dios. Y para que el reino del Señor pues continúe. Aquí yo voy a poner 3 puntos para que veamos qué es lo que está diciendo el Señor. Y el punto número 1 sería: los miembros suplen las diversas necesidades de la iglesia. Una iglesia sana emplea todos los dones de sus miembros para su propio bienestar y para cumplir la misión que tiene fuera de las 4 paredes. En el punto número 2, los miembros usan los dones para el beneficio de la iglesia. Una iglesia sana siempre ayuda a los miembros a identificar sus dones y a ponerlos en práctica. También deben valorar a los hermanos que necesitan desarrollar sus dones. Y en el punto número 3, los miembros tienen que valorar a todos los dones por igual. Una iglesia madura reconoce el valor y la importancia que tienen todos los dones espirituales y no exalta a unos y menosprecia a otros. Hermanos, pues el Señor ha repartido dones a todos sus hijos, y todos son para el servicio del Señor.
Pero todos estos dones y todas estas destrezas y todas estas disciplinas espirituales son buenas, son importantes, edifican. Pero para hacer que sean efectivos y que dignifiquen a Dios, tenemos que hacer lo que dice al final del capítulo 12 de Corintios, y dice de esta manera. Dice en el versículo 31, que es el último versículo del capítulo 12, y que da pie para el capítulo 13. Miren cómo dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y mire cómo dice, empieza el capítulo número 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser ¿qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, miren, de nada pues no sirve. Así es que todos estos dones que ha dado el Señor, hermanos y hermanas, se hacen con amor. Así como dice Juan 3:16, que por amor Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nosotros, cuando hemos bebido del Espíritu de Dios, cuando hemos venido al conocimiento de Él, el Señor nos ha llenado de su amor. Así que todos estos dones funcionan y todo este servicio que se le da a las iglesias funcionan, pero ¿qué? Lo más importante, hermano, el amor. Todo con el amor, la persona lo recibe. Y este es un mundo, mi Señor, que está tan falto de amor. Y nosotros en la iglesia tenemos esa capacidad de darle amor, de cubrir las necesidades. Todos somos importantes en la iglesia del Señor. Y así como Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto lo importante que era de que todos nos viéramos como uno solo, como pertenecientes al cuerpo de Cristo, pues que seamos, que al pertenecer a ese cuerpo santo que es de nuestro Señor, discernamos y hagamos nuestra función con mucho, mucho, mucho amor, como lo que es el Señor, que es amor para nosotros. Dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra ni variación, así dice Santiago 1:17. Así que todo proviene del Señor. Ha dado dones para su iglesia, quiere que nosotros nos relacionemos unos con otros, que desarrollemos estas destrezas espirituales y que le sirvamos, que lo hagamos con amor y que nos edifiquemos unos y con los otros. Así es que, hermanos, pues agradecido de este tiempo que se nos da, y hasta la próxima ocasión. Dios me los bendiga a todos. Gracias.